Presentar a un gran amigo, un compañero de aventuras y de caminos, casualmente buscando cómo vivir plenamente la vida y cómo ser plenamente seres humanos. Y Cristian, les puedo asegurar que ha sido un modelo para mí, un compañero, y hemos pasado por muchas aventuras juntos, disfrutando y viviendo plenamente juntos. Médico psiquiatra, especialista en autismo. Bueno, los dejo en excelentes manos y gracias, Cristian, por estar con nosotros. Bueno, gracias, Beto. Y las faltan, aventuras que nos faltan, ¿no? Exacto, exacto. Gracias. Bueno, para mí literalmente es sentir esto, estar de alguna manera en casa. Así que la idea es simplemente compartir en voz alta, ¿no? En estos momentos que son indefinibles porque no tenemos lugar a donde ir a compararlo, ¿no? Entonces ya eso nos proporciona desafío porque la idea automáticamente querer compararlo con algo. Y ahí podemos caer en la huella de compararlo con algo que nunca sucedió, o ahí darnos cuenta cómo poder lograr esa capacidad de mirar desde otro lugar, porque no tenemos experiencia en esto, y ahí es donde la mirada fresca, la mirada de aprendiz, y la real capacidad limitada que tiene la mente de recrear situaciones, o de crear situaciones, es una oportunidad, ¿no? Y esto lo digo con mucha sensibilidad y con mucha humildad también. El otro día escuché una frase que decía estamos todos en el mismo barco, y después, justo unos días antes, había dicho uno que en realidad decía, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, pero en barcos distintos, ¿no? Hay gente que está en una balsa, hay gente que está en un yate, hay gente que está en una lancha colectivera, y realmente lo que está pasando, yo voy a estar hablando de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra potencialidad, y eso es fehaciente porque es tan concreto como la mesa o esta computadora. O sea, nuestro diseño es extraordinario, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. A veces cada uno de nosotros está en un lugar distinto, pero si hay algo que quisiera dejar, y mucha convicción, es realmente esto, que tenemos la capacidad de transformar y llevarle luz a cualquier experiencia que nos suceda en la vida. Estamos diseñados para eso, y la idea en la charla es un poco hablar de esto y desafiarnos a observar nuestras creencias que nos limitan y cómo generar las creencias que nos permiten ese crecimiento exponencial, y a la vez no solo es algo que está más allá de las palabras y del conocimiento. Es algo que tiene un movimiento de adentro hacia afuera. Es algo que complementamos de adentro, salvo que tengamos mucho ruido en la cabeza, y muchas imágenes en la cabeza, y mucho miedo, y muchas preocupaciones. Esto que pulsa naturalmente, porque es una pulsión, la de llegar a la luz, o la de ser luz, o la de unirnos, ¿no?, con la imagen espiritual o religiosa que cada uno tiene. La idea es esto, ¿no? Fehacientemente esto yo hoy no tengo la más mínima duda, de ahí a que uno esté ahí, por eso digo también con respeto, todas estas charlas y este compartir tienen que ver con atisbos que todos tenemos, y la idea es entre todos, vamos a ver cómo podemos después, tenemos la dinámica de algunas preguntas, pero la convicción absoluta que somos seres humanos extraordinarios. Parte de lo que vamos a hacer también es comprender por qué estamos donde estamos, que no está mal, sino es un camino madurativo de despertar, ¿no?, como dice Brother David. Y en eso también tuve, gracias a la posibilidad de hacer esta charla, tuve la oportunidad de realmente volver a recorrer parte de las páginas de este libro. Y es un libro, o sea, esto no es porque estoy en Vivir Agradecidos, ni porque está Brother David, ojalá estuviese escuchando, pero realmente si alguien quiere llevar a las palabras mucho de lo que vamos a hablar hoy, está contenido en este libro, que yo considero que es uno de los libros, qué sé yo, más claros, y a la vez pone en palabras de una manera tan elocuente y tan entusiasmante, ¿no?, porque habla de la gratitud y habla de todo lo que podemos hablar de las neurociencias, lo habla de una manera muy poética y a la vez muy clara y muy directa,
sin dogmas. Así que para la oportunidad de haber vuelto a ver este libro, realmente para mí fue el gran plus de la posibilidad de hacer esta charla, porque sinceramente creo que es de mis libros de cabecera. Entonces, les puedo llegar a mostrar lo que es esta casa, y esta casa está llena de libros, y sinceramente, lejos de nada, de ser tildado de lo que sea, sinceramente creo que es así, así que esta es otro regalo para mí también, y espero que sea un regalo para muchos de los que están escuchando. Voy a tomarme un segundito para compartir la imagen. Traje algunas diapositivas como para que podamos, a ver, podamos hacer más entretenido esto, y a la vez que a ustedes les pueda llegar a quedar, o bueno, algo que puedan sacar fotos mientras estamos hablando, ¿no? Hace poco estaba escribiendo un artículo, mi mujer me dijo, usás demasiado esta palabra. Es porque de alguna manera transmite sinceramente lo que somos, ¿no? Después ahí está esta palabra que usa Brother David en su comienzo de su libro, que es esto de estar dormidos o la oportunidad de despertar. Y la oportunidad de despertar sucede cada segundo de nuestra vida, ¿no? Y hay algo que quería compartir, ¿no? Que generalmente yo lo uso al final, lo hablo al final, y es el final, es la sesión número 8 de un programa que hacemos con niños. Yo soy parte de un equipo de una organización que se llama la Academia de Enseñanza Consciente. Usamos un método de trabajar 8 sesiones de aprender a pausar, de calmar, de encender potencialidades, nada más con niños, desde 4 años hasta los 18 años. Y en la última página de este libro hay un ejercicio que yo realmente lo uso como primer ejercicio, porque en realidad es este ejercicio acá, ¿no? Ahora lo vamos a recorrer, porque realmente esta charla puede empezar y terminar con este ejercicio. Y se llama el ejercicio del arroz, ¿no? Acá dice el poder de las palabras, el experimento del arroz. Lo saqué de YouTube porque dije, che, a ver si esto está, y hay un montón de experimentos, uno tras otro, dan los mismos resultados. Y es poner a hervir 2 puñados de arroz, una vez que hierve, sacar el arroz, como vemos ahí, ponerlo en 3 recipientes, o los que quieran, después taparlos con 2 dedos de agua, ¿no? Una vez que el arroz se enfrió, uno los tapa con agua, uno les pone, a ver, creo que me falta acá, por ahí lo van a poder ver acá, uno les pone 3 rótulos, uno de estos rótulos dice tonto, otro rótulo dice no dice nada, y otro rótulo dice te amo. Y lo que uno hace todos los días es acercarse y básicamente decirle, tonto, qué aburrido que sos, qué feo, y esto es para hacer en casa directamente. El otro básicamente no le damos atención, quédense con eso, y al otro le decimos, te amo, qué lindo que es tu color, qué aroma, o me imagino tu aroma de ser especial. Y no lo vamos a ver, si ustedes lo ven en el video lo van a poder ver claro porque se acerca. Uno se vuelve amarillo y empieza a alargar un hedor importante, no es comestible. El que peor se pone, la mayoría de las experiencias que ustedes van a poder ver, literalmente se pudre y se llena de moho, es el que queda ignorado, sin atención, y el que permanece, entre comillas, comestible en la mayoría de las experiencias, es el arroz, básicamente, que le acercamos esta intención, porque no lo tocamos, simplemente esto se pone en 3 lugares distintos, pero manteniendo la misma temperatura, el mismo calor, como para que sean las condiciones lo más parecidas posibles. Y básicamente esto nos dice un montón, nos dice cosas sobre nosotros, nos dice cosas sobre nuestro poder, nos habla de potencialidad, y nos habla también de efectos, ¿no? Y esto es muy sutil, ¿no? Y esto abre todo un campo, porque lo que vamos a hablar es nuestras capacidades cuando realmente resolvemos nuestras disonancias, ¿no? Al revés de lo que es una consonancia, que es un funcionamiento integral, que es lo que mucho aparece en el libro de Brother David, que es la unión, estar unidos. La unión empieza por casa, y así como también empieza por casa la unión, la disonancia empieza por casa. Cuando yo quiero algo, siento algo, pienso algo distinto y hago algo distinto. Y esto es el eje de gran parte de lo que nos sucede en lo cotidiano, que a la vez no está mal, porque es un camino madurativo el camino humano. No es que ya llegamos a evolucionar a nuestra más alta capacidad. Y esto nos pone a salvo,
cambiar la mirada en donde algo está roto, algo está mal, nos dan un diagnóstico de algo, es una mirada que nos pone en un camino de profecía autocumplida. Y hoy nos estamos dando cuenta que todo, absolutamente todo lo que nos sucede, tanto personal como comunidad, como planeta, es un lugar de conciencia. Es donde estamos aprendiendo a poder comprender, la palabra es comprender, qué nos pasa y qué es lo que causamos. Todo lo que causamos lo causamos con buena intención, hasta robar y, entre comillas, hasta matar, porque alguien tiene la idea de que de esa manera va a lograr cierta libertad y ser feliz. La actitud de comprender por encima de juzgar es otra actitud muy importante, ¿no? Hay una frase de María Teresa Calcuta que dice, cuando juzgás dejás de amar. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo hasta cierto punto, o sí, cuando uno tiene conciencia de que está juzgando, inmediatamente cesa el juicio y yo soy consciente. Esperemos un poquitito, por favor, a ver si Cristian se puede reconectar. A ver, estamos de vuelta ahí, ¿no? De vuelta. Perfecto. Ahí vamos a compartir de nuevo. Bueno. Entonces, hemos tenido momentos de intenso humanismo, quizás el Renacimiento, luego, obviamente, los griegos, filosofía. Todo lo que estamos repitiendo y lo que voy a compartir ahora no es nuevo, tiene más de 5.000 años, o básicamente 5.000 años, porque es donde hay registros de anotaciones y de grandes manuales y tradiciones espirituales que hablan básicamente de lo mismo, que la verdad, el secreto, la paz, la felicidad está dentro nuestro. La palabra comprensión es esto, ¿no? A medida que aumenta nuestra capacidad de entender y de comprender, aumenta gracias a que aumenta la conciencia. Hemos visto aumento de información y de conocimiento. Cuando aparece el microscopio, cuando aparece el telescopio, hay aumento de conocimiento, porque algo que no sabíamos que existía, de repente aparece una dimensión más. Cuando nosotros empezamos, así como alguna vez no tuvimos ojos y aparecieron los ojos, van apareciendo dimensiones de la realidad cada vez más que enriquecen nuestra experiencia. Cuando apareció la mente, no sé, hace 50.000 años, apareció una experiencia muy fuerte, tan fuerte esa experiencia que nos ha tenido, entre comillas, dormido, pero no dormido como algo malo, sino entretenido. Una cosa es algo que tiene sentido y propósito, y otra cosa es algo que nos entretiene. Algo que nos entretiene es algo que nos tiene entre cosas. No está mal en el entretenimiento, cumple su función. El tema es si mi propósito de vida tiene que ver con entretenerme y con los placeres de los sentidos, ¿no? En un artículo que subí, que acompaña en Facebook, en mi Facebook de Christian Plebs, personaje público, habla justamente de esto, que somos seres bio, psico, socio, espirituales. Y cada una de estas dimensiones necesita que le demos atención, que lo nutramos, que lo alimentemos, que lo cuidemos, pero dependiendo cuál yo tengo de centro, es cómo voy a estar, ¿no? Cuán trascendente es el centro es lo que más a salvo me pone. Lo biológico o lo físico, si yo pongo mi importancia en mi físico, en mi belleza o en alguna característica de cualidad, voy a estar bien cuando eso está y cuando no está, no está bien. Puedo querer tenerlo, pero en realidad en lo más básico no lo necesito. Lo mismo sucede con lo psicológico, mi personalidad, mis emociones, mis características, lo social, ¿no? Y lo social es lo que genero a mi alrededor, si genero acciones que son dignas de recibir reconocimiento o no. Entre lo psicológico y lo social se genera, obviamente, el hacer y el tener. Y por último tenemos lo espiritual. Y lo espiritual no tiene que ver con
con conocimiento, sino principalmente tiene que ver con la integración del conocimiento con el sentimiento, con esto de encender lo que tenemos adentro. Solo desde la mente, solo desde el conocimiento, solo desde la información, solo desde la lectura de las escrituras sagradas, el cumplimiento de ritos desde una obligación, muchas veces quizás es un comienzo, porque estudiando la gnosis de las religiones, vamos comprendiendo por qué todas las religiones tienen estas metáforas, estas analogías, estos símbolos, porque en realidad son todos símbolos. Son todas imágenes que nos ayudan a entender. Es como un niño, el niño no le enseña a través de lo abstracto, sino que usa imágenes, símbolos, fantasía, para que puedan acceder a un conocimiento que está más allá, y una vez que accede al conocimiento ya no necesita más de la metáfora. Y la mayoría, o todas las escrituras sagradas, incluyendo la Biblia, son hermosos y grandes libros llenos de metáforas y analogías, y grandes sabidurías encriptadas en sus frases y parábolas. O sea que volviendo a atar, está lo que vimos del arroz. Vamos a tratar de comprender qué sucede ahí, qué dimensión que no vemos está en marcha ahí. Porque estamos hablando de sentir de determinada manera que tiene la posibilidad de actuar sobre la materia. Nosotros somos 80-90% agua. Para que algo llegue al arroz, primero pasa por mí, porque sale de mi núcleo, tanto el odio, la ira, como el amor, o como el ninguneo, o la nada. Y eso va empezando a despertar algo que está en el eje del estudio de las neurociencias, que es estar atento a qué le estoy dando de comer, qué estoy practicando. Hay una práctica que es automática, que es nuestra tendencia automática por la cultura en la que participamos, hasta que despertamos, hasta que nos damos cuenta de esto, hasta que nos damos cuenta que tenemos sensaciones, percepciones, sentimientos y emociones y pensamientos. Que los tenemos, pero que no los somos. Es una muy pequeña parte de nuestra conciencia. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos. Y eso, en la mayoría de las tradiciones espirituales, cuando yo realmente reconozco y siento eso, a eso se llama despertar. Y el despertar no es todo nada. Son atisbos del cual entramos y salimos, son experiencias de despertar, y uno puede tener experiencias de despertar toda la vida. Pero también llega un momento donde uno empieza a comprender, y la comprensión es más que comprensión, sino es sabiduría, porque uno lo empieza a sentir. Es el conocimiento más el despertar de lo interno, del amor o de la compasión, que empieza a darle sentido al conocimiento, empieza a integrar, empieza a resonar, a consonar, a concordar, ¿no? A recordar. Recordar es volver al corazón. Entonces esto nos lleva a esto, ¿no? No basta con entender nuestra época en términos meramente políticos y económicos, en donde estamos entrampados ahora, sino que para entender lo que significa la humanidad es preciso día a día tomar conciencia de las formas más profundas del alma. Y aparece esta palabra alma, ¿no? Que a veces yo, hablando con conocimiento de causa, recién recibido, psiquiatría de adultos, psiquiatría de niños, formado en lugares muy relacionados con la medicina de las neurociencias, todo lo que era flu era anticientífico. Pero hoy por suerte estamos pudiendo integrar. Hoy se llama conciliencia. Cuando hay una misma verdad que se accede por las neurociencias, por la agronomía y agricultura, por la espiritualidad, por la filosofía, por las leyes, que es primero la vida, y cómo encender la vida, esto es una verdad. El alma hoy es un lugar que estamos entendiendo desde las neurociencias, no el lugar del alma en el cerebro, sino comprender el fenómeno, que a la vez es innombrable. Es como, primero es el verbo, pero en realidad el verbo viene de un silencio. O es como las primeras estrofas del Tao. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao. Nos podemos hablar hasta que se caigan los cuadros de las paredes de espiritualidad, del ser y de todas estas cosas, pero son meros vehículos y conceptos. Porque es imposible poner en palabras desde la dualidad en la que vivimos, ¿no? Porque siempre yo, ¿quién soy? Yo sigo siendo, yo puedo decir lo que sé que dicen los libros espirituales, que yo no soy mi nombre, yo no soy mi edad, yo no soy mi cuerpo, sino soy algo que lo trasciende, pero siempre obviamente seguimos habitando en esa cuerpo-mente, ¿no? Salvo cuando tenemos experiencias de integración, o experiencias cumbres.
que esas experiencias cumbres nos vienen a decir algo, nos vienen a hablar y a susurrar que hay algo que está más allá de los conceptos, más allá de las palabras, ¿no? Y es esto de animarnos en estos seres extraordinarios que somos a realmente empezar a bucear esto. Porque ¿qué nos pasa que somos seres extraordinarios y nos perdemos en ese camino, ¿no? Y ahí me viene al recuerdo, ¿no? Un libro de Eckhart Tolle, que ya no sé si es Una nueva tierra o en El poder de la hora, él habla del verdadero pecado de pecado. Y hoy busqué, ¿no?, el libro de Romanos, y aparecen un montón de libros de la Biblia, en donde pecado es errar en el blanco, es transgredir, es hacer uso erróneo de algo. Que en realidad dentro de la Biblia, y que nos llega, es como algo capital, algo, una mancha, pero revisitándolo, y hoy hay una gnosis científica de las religiones que busca justamente tratar de leer entre líneas de qué es lo que estaban usando en estas metáforas. Porque son todas metáforas, es como, a mí me ayudó mucho a entender en un libro que se llama Sabiduría de la ansiedad, creo que es, o de la angustia, de Alan Watts, perdón, de Sabiduría de la inseguridad, en donde él habla que todas estas escrituras y todos los libros son como un bote, que uno usa el bote para cruzar un río, pero una vez que uno cruzó el río, uno no levanta el bote y lo sigue cargando en la tierra. Uno deja el bote porque ya cumplió su función, ¿no? Es como que para que nazca Cristo tiene que morir Jesús, de alguna manera. Donde lo crístico o lo búdico es de lo que está hablando. Está hablando de un potencial que todos tenemos, que es extraordinario, pero lo extraordinario está habitado por lo que consideramos ordinario. Estar vivos es extraordinario, respirar es extraordinario, la naturaleza no tiene explicación, el universo no tiene explicación. Y cuando damos por sentido cosas que son extraordinarias, obviamente perdemos la gracia de la gratitud, porque es gratis y encima podemos permanentemente agradecer el regalo del cual somos parte, porque quizás el cielo es esto, vivir despierto. No nos alcanza cuando en realidad no es que nos alcanza, es que estamos todavía aprendiendo, ¿no? Porque esa es también otra metáfora. No hay nada que esté bien o mal, sino humanamente y como especie y como conciencia estamos aprendiendo. Obviamente, como todo aprendizaje, es el movimiento del péndulo, ¿no? Aprendemos para un lado, para otro, con inmenso sufrimiento, pero ya entre comillas, hasta ese sufrimiento tiene sentido y tiene propósito. Porque venimos de las cavernas y hace 4.000 millones de años éramos todo una sola célula, un organismo unicelular. De eso se generó toda la abundancia que nosotros vemos en el universo. El tema es cómo el desafío es estar conectado con esa gracia permanentemente, que está acá al lado. No está en un desarrollo intelectual o espiritual 10 años para adelante. Permanentemente está acá al lado. Cambiando la mirada, cambiando el sentir, cambiamos lo que sentimos y lo que miramos y cómo lo miramos. O sea que mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con una integración, ¿no? Recién hablábamos de disonancia y esto es la consonancia. Es cómo integramos toda nuestra tecnología. Es una biotecnología y seguimos siendo los seres por lejos, y el avance tecnológico por lejos más avanzado que existe sobre la Tierra. Y no somos nosotros, sino nosotros dentro de un sistema, dentro de todo un ecosistema, con el cual resonamos igual que con el arroz. Resonamos absolutamente con todo. Hoy no voy a hablar de metafísica, tampoco podría hablar de metafísica, pero sí hablo de lo que resuena, ¿no? De cómo lo que observamos se modifica por cómo lo observamos. Y esto hay experimentos cuánticos que nos hablan de esto, ¿no? Y sin ir al experimento cuántico, vuelvo al experimento del arroz. ¿Cómo miro a mi hijo? ¿Cómo miro al vecino? ¿Qué sostengo en la mente? ¿Qué narrativa sostengo en la mente? ¿Qué recuerdo? Porque cada recuerdo y cada imagen genera una emoción. Salvo que estemos presos de mucho pensar. El pensamiento no se escinde. No está mal esto. Esto es una etapa madurativa, por eso hablamos de despertar. Nada de lo que nos sucede como especie está mal, porque si uno mira para atrás, desde una mirada, que vamos a hablar metacognitiva, en donde uno se separa para poder ver, pero a la vez ve con una determinada actitud de comprender y no de juzgar, no de dividir, no de luchar, no de querer tener sentido, o razón, perdón, ya aparece otra liviandad en la mirada.
Y todo lo que voy diciendo es la práctica cotidiana del vivir bajo estas prácticas, ¿no? Porque no es un llegar a algún lado, es una práctica. Hay un libro de Thich Nhat Hanh que se llama No hay loto sin barro. Y básicamente es esto, ¿no? Los pies en el barro, porque el barro es el que nos sigue enseñando y nunca no vamos a dejar de caer para volver a levantarnos. A la vez ya, esto lo vamos a comprender desde otro lugar. No es que va a cesar el sufrimiento, sino ya el alivio viene por comprenderlo, desde dónde viene, y me sirve para seguir aprendiendo en vez de solo sufrirlo. Hasta yo puedo sufrir bien, porque ya me sirve. Yo ya soy libre, entre comillas. Ya soy consciente de que pertenezco a un campo consciente y no solo tengo experiencias conscientes, que es casi como un camino de la práctica. Y esto es algo que viene mucho del desarrollo infantil, ¿no? Que lo hablamos siempre cuando trabajamos con los docentes y especialmente con la gente de jardín de infantes, ¿no? Donde hoy se ha disparado el enseñar cuestiones cognitivas fuera de tiempo, el hablar mucho de información, porque sin querer estamos cargando mucho el pensar. Y una cosa es pensar, pero la vida se vive desde la experiencia. Y tenemos toda una tecnología, todo un aparataje sensorial que es para conectarse íntimamente con la vida y ser uno con la vida, que es la experiencia. La vida no la puedo vivir con el pensamiento. Puedo pensar sobre la vida, pero la vida se experimenta en el presente pleno. Y la plenitud tiene que ver con la unidad de todas mis capacidades en el momento presente, entre el sentir y el pensar y el hacer. Cuanto más integral, cuanto más unión hay en estas experiencias, más marcho a mi ritmo. Porque la mente funciona a otro ritmo, la mente funciona en base a un ritmo de supervivencia y de logro, dependiendo de qué es lo que si yo vivo del tener o el hacer, o ya empiezo a entender del ser para de ahí hacer y tener. Y eso tiene dos ritmos totalmente distintos. Cuando yo opero del ser, yo ya opero de un lugar donde yo me siento completo. No hay nada que hacer o tener para hacer. Yo no tengo que demostrar mi dignidad o a través de mi hacer o tener, mercantilmente hacer algo para sentir que recibo amor y gratitud por lo que hice. ¿Qué es lo que sucede? Y no está mal. Por eso de vuelta volvemos a esta frase de despertar, y a esto de la humildad, y a esto de hablar de estas cosas, porque en realidad los estamos comprendiendo. Esto no es un comprender permanente, ¿no? Hoy hemos avanzado tanto, ¿no? Que el conocimiento cambia cada 2, 3 meses, se duplica el conocimiento humano, ¿no? Uno se recibe de ingeniero, de médico, y hay mucha información que en 6 meses ya cambió de la que tenemos. O sea que ya no tiene que ver con albergar información. Ya el criar un hijo es un gran desafío. Antes teníamos quizás hace 40, 60, 70 años atrás, abuelo, padre e hijo compartían las mismas experiencias y podían compartir las mismas experiencias cotidianas, hasta los mismos cuentos, los mismos juguetes. Hoy ya lo que tenemos para compartir no viene de acá, sino que viene principalmente de acá hacia acá, que es la honestidad, es ser coherente, ser consonante, ser armonioso, que es lo que los chicos ven, también que lo seamos. Salvo que estemos muy preocupados o que tengamos miedo, todavía estemos en esa cinta hedónica, ¿no? De querer buscar algo afuera que en realidad literalmente hoy está dentro. Y es una coherencia psico-neuro-inmunoendocrinológica. Es alinear, es recordar, ¿no? Y tiene que ver con este círculo de vuelta. Cuando nuestro pensar empieza muy temprano, las bases de la inteligencia emocional empiezan con el juego simbólico los primeros años, los primeros 6 años especialmente, y hasta yo diría los 7 años, donde uno quisiera postergar el comienzo de lo concreto. Estamos corriendo eso para abajo porque tenemos miedo que los chicos no tengan suficiente información para ganarse la vida en el futuro, y estamos poniendo el carro delante del burro. Y cuando yo procedo desde el miedo y desde el pensar sin el sentir, mi hacer va a ser siempre insatisfactorio, y mi hacer va a generalmente ser hacia lo individual, hacia el poder, hacia la acumulación, hacia el éxito. Distinto es cuando yo empiezo a entender esto y respeto mi ritmo, porque el pensar no puede manejar mi ritmo, especialmente el pensar que viene de la supervivencia y no de lo extraordinario. Entonces nuestro gran desafío es habitar el presente, porque en el presente se genera la cohesión, la congruencia, la coherencia, la cordura
corazón de vuelta y la confianza de estar encendido. A ver, un segundito. Tengo algo, se ve que se gastó más la batería. Un segundito, por favor. Todo puede fallar. ¿Vos me traes el cable de la compu? Entonces, nuestro gran desafío es poder lograr la integración de esto, porque cuando nosotros, entre comillas, nos sentimos más completos, más íntegros, más satisfechos, nuestro hacer, al sentirme bien, por saber sentirme bien de adentro hacia afuera, la manera en la que yo miro el mundo, le pido cosas al mundo, le pido cosas a los demás, trato a los demás, es totalmente distinto, porque yo no me busco afuera. Yo ya tengo otra disponibilidad. Y esto es una perla que encontré justamente hoy, media hora antes, porque es tal cual lo que yo estoy diciendo. Esto hasta después les puedo decir, son las primeras hojas. Nuestro intelecto, ¿no?, que es pensar, nuestra voluntad, que es acción, y nuestros sentimientos, están involucrados cuando somos agradecidos. La capacidad de ser agradecidos aparece cuando aparece esa armonía, esa coherencia, porque no es de acá, no es dar las gracias, es sentir la gratitud. Y eso emerge cuando yo uso todo mi equipamiento, cuando hay una armonía interna, cuando yo hasta cierto punto lo bio, psico, social y espiritual también tienen armonía, porque yo estoy funcionando a mi ritmo, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con esto, ¿no? Es como nosotros en este desafío cotidiano de las prácticas espirituales podemos, de ese pensar que está mucho más brillante, como si fuera un dimmer, no es aumentar el sentir, porque el sentir está al 100% todo el tiempo. Es ser consciente de que yo siento. Es llevarle luz, porque la conciencia es luz. Es darme cuenta que todo el tiempo estoy sintiendo. Pero las vías interoceptivas que conectan el cerebro, el lóbulo, la ínsulo, la corteza prefrontal, están muy flaquitas como un músculo. Yo las tengo que practicar. En este momento, yo puedo pausar, y hacemos una pausa y respiramos una vez, con profundidad. Yo me doy cuenta que estoy gritando, me doy cuenta que estoy hablando a otro ritmo, y literalmente vuelvo a armonizar. Y me doy cuenta que estoy preocupado por el tiempo, estoy preocupado por no llegar, estoy mirando las caras, estoy preocupado porque no me entiendan, o que sea demasiado abstracto. Y en este instante yo me doy cuenta de todo eso. Hasta este momento yo era preso de eso, y por eso dictaba el tono de voz, la velocidad, cómo yo le pedía cosas a la gente. Instantáneamente yo vuelvo consciente, todo en uno. Y al respirar lo que hago es conecto con el sentir. Porque tenemos dos sistemas, el simpático, que es el sistema nervioso periférico, que nos prepara para pelear, para procurar, para búsqueda, para lograr cosas, y el parasimpático, ese que nos prepara para el encuentro, para el maternaje, para el compartir, para la comunidad. Y estas son dos realidades que están todo el tiempo. ¿Y cómo me doy cuenta de dónde estoy? Es por cómo me siento. O sea que la pregunta, la autopregunta, el auto habla de cómo me siento, es uno de los primeros pasos a empezar a aumentar el brillo del sentir y a desaprender muchas de las cosas que tenemos y soltarlas del pensamiento que creemos que somos nosotros. Y el hacer va a cambiar desde ahí también, ¿no? Entonces esto es lo que decíamos, ¿no? Usar el 100% de nuestro equilibrio con la mayoría de nosotros. ¿Cómo me doy cuenta que yo solo estoy en el pensar? ¿Cómo me siento? Somos seres extraordinarios que nuestro lugar natural de equilibrio, y escuchen, es la paz. La paz es nuestra verdadera naturaleza. Si no estamos en paz, no está mal. Es como la señal en un tablero de la luz amarilla, tengo que agarrar nafta, punto. O es el síntoma de un dolor de cabeza. Yo si tengo dolor de cabeza, tengo que ver, dormí mal, miré sin anteojos, tomé demasiado, comí demasiado, necesito más descanso, y yo mirando las señales sé qué hacer. O sea que cada emoción es un maestro, es una señal, que nos viene a decir algo sobre nosotros. Porque la vida en realidad casi yo pienso hoy que nos fue dado para un camino de autoconocimiento para despertar. Porque no hay forma de entender esta perfección.
Cada cosa que tenemos, cada emoción, cada hecho tiene un significado hacia el potencial del crecimiento humano, como le dicen todas las escrituras sagradas. Después lo dicen de distintas maneras, y hoy en esta gnosis, en este estudio científico de la espiritualidad, nos estamos dando cuenta de qué es lo que estaban diciendo. Entonces el camino de maduración humana, en realidad hay un artículo que también subí, hablaba de esto de la sanación, ¿no? Hay una doble sanación que hacemos en la vida. Una sanación que son recomprender o revisitar los hechos de la vida. Que la mayoría de nosotros podemos tener hechos que realmente no nos hubiésemos querido que fueran distintos, y eso no está mal. El tema está si eso nos limita, porque nos pasó tal cosa, porque mamá, porque papá, porque mi infancia, porque todos tenemos el 100% de la tecnología para despertar, porque es una definición del ser humano. El ser está, existe el ser. Después la diferencia es, dependiendo de los hechos de la vida, cuán dramáticos hayan sido, es la calidad de modelos humanos que tenemos que tener alrededor nuestro. Mi principal área de trabajo es con el autismo, y es quizás lo que más me ha enseñado a ponerle hechos a esto que estoy diciendo con tanta convicción, porque lo he visto una y otra vez. En donde no hay clasificaciones humanas, no hay personas con necesidades especiales. Hoy lo defino como personas que necesitan personas al lado de ellos que desarrollen sus capacidades humanas especiales. Con mucha confianza en la vida y el acompañar y el ver la vida en el otro, resonar de ser a ser. A mayor complejidad de la vida de alguien que necesita compañía, más yo, entre comillas, tengo que trabajar mis capacidades incondicionales de dar. Pero no como un látigo, sino despertarlas, desaprender, porque ya están acá al lado nuestro. Y cuando empieza a sanar esa percepción de que la vida me debe algo que yo no puedo ser, o que fui maltratado, porque eso va seteando tendencias en nuestra personalidad, tanto de pelearse para afuera, como de huir para adentro. Y eso no está mal. Son las señales como el dolor de cabeza. Nos dicen, ¿qué perfil de maduración humana te tocó? ¿Qué acertijo tenés en esta vida? Nuestra medicina lo clasifica como diagnósticos y como debilidades de la personalidad. Visto bajo una nueva mirada salutogénica, es donde estás en tu vida. No está bien o no está mal. Si yo voy de acá a Mar del Plata y estoy en la ciudad de Dolores, yo estoy en la ciudad de Dolores. Lo único que me dice es que yo hice 150 kilómetros de Buenos Aires y me faltan 200. ¿Cómo me siento la mayor parte del día? Me dice qué es lo que puedo hacer, porque mi destino y mi potencial es la gracia. Pero no vivir ahí, sino entender, ya tener el conocimiento, la luz y la sabiduría, donde yo ya sé lo que me pase, voy a seguir sufriendo, llorando, pero ya desde el presente, desde un alivio de comprender. Y cuando empezamos a resolver eso, también empieza a aparecer una sensación de estar unido con todo, en el planeta, en el mundo, en el universo, que podemos empezar a interpretar que esto es lo que llamamos Dios, o la experiencia cumbre, o como cualquiera de las experiencias quieran llamarlo, de las experiencias o de las tradiciones espirituales. Y nuestro gran error, o nuestra gran crisis, no es económica ni social, sino espiritual. Y la sensación de creernos separados, porque es una creencia. Pero hoy estamos dando cuenta que cuando conectamos, y este conectar no es una entelequia, es la imagen del cerebro y del corazón, es volver a pausar en este momento. Y volver a respirar una vez. Porque cuando yo respiro, instantáneamente saqué la atención de mi mente y automáticamente se va al cuerpo. Y es más, yo no respiro, porque yo siempre respiro. Hago consciente la respiración. Entonces, respirar y hacer consciente la respiración es una ancestral práctica de atención y conciencia, no es una antojadiza práctica trivial en donde muchos dicen, hoy a todo es respirar. Tiene una profundidad que todavía nosotros no sabemos qué es lo que se activa. Pero se activa, me hago presente, me hago consciente, practico la atención, el traerme de vuelta, el darme cuenta, y entro a otra dimensión momentáneamente, y nutro esa dimensión, como la del arroz. Yo puedo decir amor, pero como dicen, y como dice el libro de Brother David, si no tiene la energía, mi celular sin carga es un ladrillo.
La energía, la intención de esa energía es lo que le da la veracidad. Así que en esta práctica no solo me hago consciente, sino en ese consciente yo elijo qué pensamiento y me doy cuenta que estoy pensando, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me daña o no me daña? ¿Es verdad o no es verdad lo que estaba sucediendo? Y ahí es donde yo puedo hablar del movimiento del potencial humano. Que todo aprendizaje es de toda la vida. Y el primero es espiritual porque es unirnos, comulgar, llegar al encuentro interno mío, que me habilita un encuentro con los demás y con todo el planeta desde otro lugar. Y por eso hablamos hoy de otro paradigma, porque cuando yo sé sentirme bien, por el hecho de saber sentirme bien, y me siento tan conectado, desaparece el temor a la muerte, porque ya empiezo a entender, y no acá, sino a sentir la trascendencia, porque hay una energía vital que únicamente se siente en el presente. No se puede imaginar, me lo puedo imaginar, pero solamente la vitalidad la siento en el presente, que es la misma vitalidad que le da la energía a las plantas en la primavera, en esa explosión, que es como que alguien está en un tablero de controles diciéndole amanecer, atardecer, ritmos. Es una cosa increíble qué es lo que sostiene esto. Porque yo puedo empezar a estar en el asombro de todo eso que está sucediendo todo el tiempo alrededor del universo, todo el tiempo, inclusive en mis células. Millones y millones de células que no saben hablar, que no saben leer, que no saben escribir, pero tienen una energía, una inteligencia consciente, son conscientes porque hacen actos conscientes. Toman decisiones conscientes, baja la glucosa, sube, no es solo físico-químico o electromagnético. Si lo creemos, seguimos queriendo imprimir y proyectar nuestro nivel de conciencia para explicar todo, cuando aún es inexplicable. El mejor lugar, el más necio, el más sabio es el que se cree necio, el más necio es el que se cree sabio, obviamente, como dicen muchas de estas frases. Así que una y otra vez es esta imagen. Si la cuerda está muy floja, no suena armónicamente, y si está muy tensa, tiene el riesgo de romperse. Y esto es el camino del medio, ¿no? Que tanto se habla también en espiritualidad. Y uno llega al camino del medio equivocándose, ¿no? Cuando yo empecé, el despertar habrá sido, o el empezar a hacerme a los 30 años también, de veganismo hasta vegetarianismo, hasta crudivorismo, yoga, ashtanga, meditación, retiro trascendental, raja yoga, vipassana, porque es una búsqueda, pero a la vez una búsqueda que está acá al lado, ¿no? Para ver cómo alineamos esto. Pero en realidad esto ya está alineado al lado, es yo creerlo y sentirlo y activarlo y encenderlo. Me puedo quedar en la oscuridad queriendo que algo sea menos oscuro, o puedo prender la luz, porque la oscuridad es la falta de luz. O sea que no es un recorrido eterno, largo, obviamente hace más sustancial el aprendizaje, pero el despertar, despertaste, no despertás a media, despertaste. Ya después es un trabajo, noches oscuras del alma, como le dicen, pero ya uno entiende el campo el cual uno permite, no son experiencias, ¿no? Y esto hoy en ciencia se llama metacognición, o sea, una cognición que está por arriba mío. Yo me doy cuenta que tengo un pensamiento, que tengo una mente, pero no soy mi mente. Es una pequeña parte, es una herramienta en manos de algo muchísimo más grande, que es imposible que se manche, que es tan amplio y tan vacío que no hay forma que nada le caiga encima. Esto es como el ejemplo de un vaso de agua con una basurita, donde yo la veo, o esa basurita en un lago patagónico pristino y claro, donde cuanto más amplia es mi mente y mi experiencia de vida, más libre es, porque yo tengo más herramientas para ver la realidad o la verdad, porque cuanto más estrecho estoy, cuanto más miedo tengo de tener que hacer algo y tener algo para hacer, más a merced de la corriente estoy, ¿no? Y es esto de volver a sanar esa sensación de que somos separados. Estamos íntimamente unidos. Lamentablemente todavía está en inglés, pero esto es un muy lindo libro para hablar de esto, de la interdependencia del cual venimos, y cómo esta sensación de estar separados nos hace competir entre nosotros, y nos hace maltratar el universo, y especialmente nuestro planeta. Porque una cosa es maltratar el planeta, pero si volvemos al arroz, cada pensamiento y cada emoción, como una piedra que uno tira en un estanque, yo creo que llega hasta los confines del universo. Y eso ya es mío.
porque la conciencia no maneja los tiempos y la velocidad, maneja otras dimensiones. Entonces, ¿cómo podemos ampliar esto de volvernos más conscientes? Y voy viendo el horario, ¿ok? Y esto es algo que está circulando, por ahí a ustedes ya les llegó, ¿no? Pero son todas maneras prácticas de comprender, donde ninguna de estas zonas es mejor o peor que la otra. Todas son oportunidades y parte del aprendizaje. Si tengo miedo, puedo quedar preso del miedo y creer el miedo, o ver el miedo como un buen amigo que me viene a decir, che, volvé a alinear, y después mirá lo que te da miedo. Porque si solo lo pensás desde acá, esto funciona bajo un paradigma de competición, y escasez, y demostración, y de falta, que no está mal, porque para eso está hecha la mente. La mente viene desde la supervivencia. Nosotros nos volvimos conscientes, apareció el símbolo, apareció el lenguaje, la palabra, pero sigue estando en manos de la mente, ¿no? Como esta frase, la mente es muy buen empleado, pero mal jefe. Y el despertar es cuando nos damos cuenta que la mente no puede ser el jefe, sino que tenemos que elevar o abrir el círculo de conciencia para empezar a usarnos con más integralidad. Y ahí entramos en una zona de aprendizaje y crecimiento continuo cuando podemos integrar estas tres zonas. Porque no detiene lo que nos sucede, nos da más amplitud para comprender lo que sucede. Y para ya la vida es una eterna aventura de aprendizaje que no termina con el secundario, con la universidad, porque lo más importante es el tener y el hacer y el oficio, sino es la experiencia humana, ¿no? Y esta es otra manera de verlo, ¿no? Puede ser, cuanto más bajo estoy, menos perspectiva tengo de todo lo que soy. Al aumentar la perspectiva, voy saliendo de quedar preso de las emociones y empiezo a entrar en el mundo y la dimensión del amor, de la compasión, de la empatía. Porque ambos, amor, ira y miedo, son instancias psico-neuro-inmunoendocrinológicas que nos habitan. Cuando lo tengo en la mente, lo voy a tener en el resto del cuerpo. O sea que de vuelta, qué importante es estar atento, desarrollar una atención consciente a qué estoy dejando permanecer en la mente. ¿Por qué digo dejando? Porque yo no elijo qué pensar, sí cuánto dura. Y esa es la clave, otro despertar. Porque si no, yo quiero controlar, yo quiero regular el pensar, las emociones, y estamos llenos de esto, de controlen las emociones, manejen las emociones. Las emociones se viven plenamente, se comprenden plenamente, porque en descifrar cada una es que yo me hago regalos. La naturaleza no hace nada porque sí. El llanto está ahí porque descarga sin palabras, aliviana, la risa está ahí, las emociones están ahí. Cada una me dice con qué personalidad me estoy identificando. Me estoy identificando con qué, que tengo miedo que si no lo tengo no voy a ser yo. Ya somos todos. Si soltamos el rol, la profesión, mi nombre, mi apellido, mi rol de padre, ¿desaparezco? No, sigo existiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar el rol acá, que es el juego de la vida, y acceder a eso que no tiene forma de perderse, porque nunca nació y nunca va a morir? Y todas palabras muy fuertes, a la vez muy filosóficas, pero literalmente que hoy son carne, o la carne como el ancla para acceder a eso. Entonces, todo el tiempo, por día, 50.000 pensamientos, y cada pensamiento, ¿cuándo me doy cuenta que lo estoy teniendo y lo sostengo? ¿Es verdad? ¿Me sirve? ¿Lastima a alguien? Estas son todas prácticas que voy compartiendo espirituales, y quizás ya demasiada palabra, ¿no? Y vuelvo a pausar, para volver a centrarme. ¿Hasta cuál es la intención de todo esto, ¿no? Porque después de una hora de hablar, por ahí les digo, pónganse cómodos, relajen, pongan la espalda, bajen los hombros, encuéntrense con el cuerpo, alineen el cuerpo con el sentir. Y el primer paso es llevar a la búsqueda de la respiración. Y quizás uno de los lugares tradicionales donde sentimos la respiración es más en la nariz. Y me juego que momentáneamente, cuando doy las instrucciones, uno vuelve a ver, ¿qué pensé? No, hice lo que vos me dijiste que haga. Pero por un momento nos conectamos con lo proprioceptivo, con lo interaceptivo, con el sentir. O sea que hicimos una pausa entre tanta sensación, percepción,
sentimientos, emociones y pensamientos, hicimos una pausa, una quietud. Ahí es como si en un cielo nublado de repente apareciera el sol y yo veo el cielo celeste. Pero yo todavía estoy atrapado entre sentimientos, percepciones, opiniones, juicios, pensando, apareció una experiencia de quietud y de presente. A medida que uno va practicando y va sintiendo, uno empieza a entender, no es una experiencia de presente, es lo que está detrás, es lo que contiene las nubes. Somos lo que contiene el pensamiento, el espacio. Somos ese campo. Las nubes, los pensamientos, las experiencias de la vida se dan en ese campo. Somos el cielo, no las nubes que van y vienen, y que cambian, y que son antojadizas y se quedan un día o una semana. Literalmente somos el campo. Y las prácticas espirituales son las prácticas para empezar a desidentificarse con las nubes, con los pensamientos, con los sentimientos, con las emociones, y lentamente saber que las tenemos, pero empezar a identificarse con el campo. Y en ese interín aparecen las experiencias de quietud, de silencio, entre los pensamientos. A veces buscadas y a veces aparecen una mañana. Yo lo llamo el fenómeno de la tostada con manteca, que a la mañana con mi mate es como que tengo una plenitud donde estoy enamorado de todo, y 2 horas después me estoy peleando con mi hijo como si fuera a foja cero, ¿no? O con mi mujer, o mal humor, o algo. Y en realidad, simplemente todas las emociones lo que nos vienen a decir, che, te estás olvidando quién sos, porque si no es paz, yo perdí la paz. No es que accedí a una realidad, como decimos, pero tenemos que tener los pies en la tierra. La realidad es que somos paz. Cuando no tenemos paz es porque la perdimos y entró otra cosa. Yo recupero la paz y de ahí puedo ver con mayor claridad para tomar otra decisión y acompañar, y hasta de esa paz seguir viviendo mi intranquilidad. Pero ya hay alivio. No es que la infelicidad o el sufrimiento, sino que esta presencia y este espacio trae alivio y me permite mayor claridad o calma para seguir tomando decisiones desde un presente vivo, ¿no? Y hasta si quisiéramos aumentar la apuesta, no voy a entrar. Cada uno de estos bio socio-espiritual también tiene sus hormonas, ¿no? Especialmente el biopsicosocial opera desde los círculos de amenaza y defensa y de incentivos, búsqueda y logro. Es cuando operamos desde el tener y el hacer y desde el tener que sobrevivir y competir. Al empezar a entender cómo encender el botón de pausa, de vuelta, pausar, respirar, casi como un desafío es ver si puedo sostener, porque me voy olvidando. Ustedes ven el movimiento de mi luz, de mi tono de voz, de mi energía, cómo va cambiando cuando me disparo y me preocupo y vuelvo. En realidad es esto, es enfocarme el sistema verde, pero comprendiendo los sistemas rojo y azul. No es que alguno desaparece, es integrar. Es como el edificio. No es, está mal estar en el sótano. El desafío es darte cuenta que estás, porque ahí vos podés hacer algo. Siempre podemos hacer algo. Y lo primero es pausar, bajar los hombros, conectar con el cuerpo, respirar esa imagen de la mente, recordar quién soy y darme cuenta que me olvidé por un instante, porque quedé preso de la mente y me fui del presente, y vuelvo a conectar. O sea que el cuerpo es mi GPS. El cuerpo me dice dónde estoy, qué estoy haciendo, que me olvido. Porque mi naturaleza es la paz del 100%. Y si ahora están sin, uy, qué difícil, uy, qué ahí ya están juzgando de vuelta. No lo puedo hacer, listo. Volver a respirar y volver al presente. No importa si es difícil o es fácil, es una práctica. Y como toda práctica, depende del hábito. Pero como los hábitos que tenemos son más para el tener y el hacer, los justificamos. Los hábitos espirituales no los tenemos metidos, los tenemos triviales, son habilidades blandas. Hoy estamos recuperando a pasos agigantados esto del carro y del burro. Lo espiritual, los rituales, el bienestar interno, encender eso, cambia nuestra relación con nosotros mismos, con el mundo, con la profesión, con lo que hacemos. Por eso tanto interés en empezar con los niños desde el jardín de infantes. Y a la vez el desafío de esto es que esto se transforme de vuelta en un método a llevar, en un querer inculcar
espiritualidad y dogma a los chicos de pausar, respirar y esto, que es nuestro gran desafío. ¿Cómo volvemos a saber que llegamos hasta acá sin saber esto? O sea, que hay algo que opera por encima de nosotros, una evolución natural. Entonces, más respeto todavía y más responsabilidad, el despertar y ver qué tenemos que respetar de los tiempos, los ritmos de la naturaleza que nos viene trayendo fantásticamente bien hasta acá, y qué cosas podemos aliviar, porque la carrera entre la sexta extinción y el despertar de la conciencia empieza a presionar. A la vez, si somos conciencia, ¿qué apuro hay? Porque no morimos ni nacemos. Somos conciencia, somos el campo. Así que bueno, diálogos para el debate, ¿no? Pero a lo práctico es sincronizar, armonizar, ¿no? Consonancia. ¿No? Porque lo que siento, si no estoy tranquilo, estoy inseguro, estoy incómodo, el automático, la tendencia de ponerme en el lugar que me falta algo. Yo quiero muchas cosas, pero las básicas, la mayoría o mucha gente las tiene. Y en ese lugar, cuando yo paso de lado, acá al lado, yo puedo elegir, porque yo ya veo distinto. Yo no agradezco lo que me está pasando, agradezco la oportunidad para despertar una y otra vez, la oportunidad de ser parte de esta humanidad extraordinaria de este planeta, que es increíble explicarlo. No hay forma, no se pierde en el asombro cuando uno pausa, agradecer el asombro, agradecer la unidad, agradecer la interdependencia. Y podemos hablar de los ejercicios y los rituales y los hábitos que tenemos, ¿no? Y esto es, de vuelta, mente, cuerpo, la atención es lo que me permite darme cuenta de dónde estoy y ahí activar mis botones de pausa y de conexión. Y hasta el ciclo de David Kolb, ¿no? Si alguien quiere profundizar en la psicología y hacer un puente, porque lo que tenemos al lado es lo que se llama Shamatha Vipassana. Shamatha Vipassana es una práctica budista ancestral que tiene más de 2500 años, que une las normas, la disciplina, con la atención, la concentración, el insight, que es la reflexión, para que emerja la sabiduría. Y eso viene con la pausa, la ampliación, la respiración, el volver a observar lo que está pasando, el reflexionar, ¿sí? Y ahí tarde o temprano esa práctica de reflexión empieza a transpirar una sabiduría de la vida, que la tengo, literalmente la tengo, ¿no? Y es el mismo Stop, Look and Go de Brother David, que está en la mayoría, es ese micro, porque es un Stop, Look and Go en la vida, en el planeta, en la evolución de seres humanos, que hoy estamos llegando al stop, no estamos mirando para atrás, estamos mirando y realmente tenemos la oportunidad de un go de la humanidad y del planeta, que no sabemos hasta dónde puede llegar. O sea que en esta gnosis científica de todas las prácticas tienen parar, conectar, abrir, sentir, ver lo que viene y animarse a obrar más desde ahí que desde el que tengo que manipular o programar o controlar el futuro, porque hoy no lo controlamos. Hoy vivimos en un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde las reglas cambian todo el tiempo. Pero mi claridad y calma en la tormenta es lo que más me permite aprender de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, querer practicar. Pablo Dors tiene un libro que se llama Biografía del Silencio, es un sacerdote católico, cristiano, que está en el Vaticano, muy lindo libro, que él dice, meditar o contemplar no es difícil, lo difícil es que la gente quiera hacerlo, ¿no? Y esto de ser seres extraordinarios, ¿no? La palabra de contemplar, de vuelta vuelvo al libro porque tiene una hermosísima definición de lo que es contemplación, que viene de medir, viene de medirnos, viene de alcanzar nuestra medida. Temp es medida. Templo es la medida nuestra o la medida del cielo para medirnos. Y la contemplación es ¿no? Es unir cielo, tierra, en esa medida, ¿no? En acción. Entonces cada uno de nosotros tiene un temperamento espiritual. Aquellos que tienden más a la devoción,
que una cosa es la devoción ciega y otra cosa es la admiración de aquellos que nos dijeron, muchachos, ya son. La experiencia crística, la experiencia búdica. Búdica quiere decir iluminado. Una cosa es Jesús y otra cosa es lo crístico, que yo hace poco lo entendí, lo conocía pero no lo entendí. Y hoy lo estoy entendiendo a pleno, porque en realidad es lo que nos están diciendo. Algunos pueden entrar, o sea que es la devoción, la admiración y la práctica y el estudio de aquellos que vienen diciendo, muchachos, es por acá, y lo tienen, estudien, que es el conocimiento 2. Algunos se activan más por el servicio, y algunos por la práctica, contemplativa, renuncia, meditativa, pero en realidad es un poco de todo, ¿no? Como siempre se habla de las alas del águila, ¿no? Tiene una parte de práctica y una parte de teoría, ¿no? Hay algunos que son más intuitivos y enganchan más por la práctica, y hay otros que necesitan conocer, para que eventualmente podamos equilibrar, pero las dos tienen que estar equilibradas, por lo que venimos sabiendo hasta ahora, que no quiere decir que haya despertares sin ninguna de estas cosas. Muchos de esos despertares son porque suceden cosas en la vida, una enfermedad, el fallecimiento, donde estamos obligados a redefinir nuestra escala de valores. Pero mucho de lo que estamos aprendiendo hoy, como es estas prácticas, nos van preparando y las vamos haciendo en momentos de tranquilidad, para no tener que rezar desesperadamente para que alguien venga a nuestro salvataje, sino que es la oración de la conexión, la oración del silencio, el conocimiento en momentos como estos que podemos aprovechar para empezar a ver que nuestra intranquilidad tiene mucho que ver con empezar a nivelar más lo espiritual y ver esto como una gran oportunidad, con mucho respeto a pesar del sufrimiento. Porque no es algo que, y claro, que es fácil decirlo, vos que tenés esto o lo otro, sino es, muchas veces es encima que tenemos esto nos ayuda porque nos hace autónomos, como dice Viktor Frankl, ¿no? En la experiencia casi más dramática, a pesar de estar en el campo de concentración, a pesar de ir al exterminio, el que está despierto y el que permanece en calma, hasta sigue pudiendo decidir su autonomía, y esa claridad y calma tiene más posibilidades de salvarlo y que no sea elegido porque emana otra cosa, porque manifiesta otra cosa, ¿no? Entonces, hoy, más allá de esta currícula, que es lo que en muchas prácticas espirituales recorremos, ¿no? Hoy hay un módulo de 8 semanas que se ocupa de llevarnos 3 semanas en observar, 3 semanas en qué hacer con los observamos, y 3 semanas para ya cultivar esto, ¿no? Hoy lo que estuvimos hablando mucho es esta primera, ¿no? Que en realidad no hace falta hacer un curso, porque no es inventar algo. El equipo lo tenemos. Algunos podrán leer un libro, otros miran una charla, otros sacarán una app que les hace parar y respirar, pero hay trabajos que con 3 semanas consecuentemente de parar, respirar, bajar los hombros, conectar, ya empezamos como en el gimnasio, ¿no? Con ir un día al gimnasio no alcanza, pero si yo mantengo un hábito y un ritual y una pertenencia a un conocimiento que me hace sentido, yo ya empiezo, como dice la figura acá arriba, a alinearme, ¿no? Tan fácil como esto. Pausar, abrir, aceptar la experiencia, no lo que está sucediendo, sino la experiencia, porque cuando ya sucedió, pelearme y resistir lo que está pasando le agrega sufrimiento. Y ahí el respirar me vuelve a dar claridad y calma para poder tener un poco más de opciones para elegir. Entonces la práctica de darse cuenta, un resumen, comprendernos como seres extraordinarios, ilimitados, ya ahora. Si hay algo, no nos olvidemos de esto. Después no quiere decir que estemos ahí, pero el fierro, el hardware, lo tenemos todos. Esto ya es incuestionable. Es casi como un tren bala, es imposible no despertar. Yo puedo agregarle al despertar. Despertando y dándome cuenta que lo espiritual hoy es metacognitivo, es científico, es salud, es bienestar, ya es definible. Ya la palabra espiritual a mí antes me daba escozor, cuando recién residió, y hoy es el eje donde todo el resto cobra sentido, ¿no? Lo material, lo intelectual, para que despierte el alma, porque no es casualidad. Ya hacemos un círculo. Nosotros decimos cuerpo, mente, y la mayoría de nosotros decimos naturalmente sale alma o espíritu. Y no es que es una entelequia. El estado de bienestar que emerge cuando yo uno mente y cuerpo
aparece algo que yo siento que me da confianza y me hace sentirme parte de algo. O sea que en la integralidad de esa unión aparece la confianza, no una confianza pensada porque yo sé algo material o porque yo me estudié todos los libros. Es incuestionable. Una cosa es la fe en la creencia y otra cosa es el despertar. Yo tengo 53 años, 54, y me animo a hablar de esto porque yo me creo la persona más normal del mundo. Me comí carrera de medicina, psiquiatría de adultos, psiquiatría de niños, educación, teorías. En realidad lo que más aprendí no lo aprendí en ninguno de estos lugares, sino lo encontré yo, estudiando y haciéndome preguntas y sintiendo ese llamado que todos tarde o temprano o en algún atisbo lo tenemos. Entonces, con mucha convicción, porque lo que relato es un camino personal de autoconocimiento. Y cuando yo miro mi camino y veo lo que está escrito, todo el mundo relata el mismo despertar. Primero date cuenta de tu ignorancia, del pecado, que te estás confundiendo. Nada está mal. Tratate con mucho amor porque sos perfecto. Sos a imagen a semejanza. No te falta nada, no hay nada que esté roto. Necesitarás más compañía o más guía o menos, dependiendo de tu temperamento espiritual y tu indemnidad de tu crianza, de cuánta sanación necesitas. Y una vez que empezás a darte cuenta y a despertar, no hay camino, no hay marcha atrás, porque uno ya lo sintió, y es como que ya lo sentiste, ya lo estás entendiendo. Y ahí hay etapas, para cada uno será distinto. Pero ya es incuestionable eso. Y ya encima tenemos la ciencia que se agrega a esto. Entonces, animarnos. Y mucho de esto comienza con la pausa. Y mucho de esto es empezar a darnos cuenta que no somos las nubes, sino somos el campo. No somos ese agujero que se da de experiencia consciente. Porque si no, estamos confundiendo de vuelta. Y esa también es una etapa de la conciencia, que no está mal. Hasta yo, de alguna manera, peco de darles, no darles, porque yo tampoco estoy ahí, pero mucha palabra. Y esto es experiencia. Sabiéndose cada uno perfecto y extraordinario. Y cuando duden, vuelvan a eso, de cualquier cosa. No hay nada que esté mal. Sí, puede faltar ahora un montón de recursos, no sabemos si vamos a llegar, pero antes de seguir sosteniendo pensamientos que yo no los soy y que los estoy teniendo, despierto la conciencia de que los tengo. Genero esa experiencia de darme cuenta. Y la sostenida experiencia de darme cuenta es ese espacio que ven ustedes ahí, es ese darme cuenta momentánea de experiencia. Pero la suma de experiencias de conciencia, de que pienso, de que siento, pero que no lo soy, eventualmente me van acercando al campo, a la luz, al alma, a Dios, o todas las metáforas que sabemos que están, porque literalmente están descubriendo un camino de experiencia. Y esta es otra frase que encontré hoy, 5 minutos. Únicamente cultivando una actitud contemplativa seremos seres humanos armoniosos. Y de vuelta esta palabra de armonía, consonancia, recordación, recordar, concordar, volver al corazón, ¿no? Pero no dejando esto afuera, sino quizás de acá a allá y en vez de acá hacia afuera. Y de vuelta los invito a una mini práctica, cerrar los ojos, y es una mini práctica, porque hoy hablamos mucho de estas mini prácticas, más allá de las prácticas de 5 minutos, de 15 minutos, mini prácticas en el día hoy casi son igualmente valiosas que una práctica a la mañana y a la noche, y a la vez pueden ser complementarias. Y hay muchos sites que tienen. En mi experiencia lo que hizo la diferencia para mí fueron los retiros de silencio, los retiros espirituales, donde yo decidí dejar de lado 10 días, 5 días, 6 días, 10 días, para sumergirme, porque cada retiro salí del otro lado de una manera distinta. Es un desafío las prácticas monásticas viviendo en lo cotidiano, porque la práctica monástica, estas prácticas vienen de ahí. La contemplación no nos tiene que dar miedo, como dice Brother David. Es profundamente humano, es buscar esa medida, es honrar el hecho de nuestra experiencia humana y de haber tenido la oportunidad de nacer como seres humanos, como dicen los budistas, que es una en 25 millones la posibilidad de nacer como un ser humano. Y es conectarse con todos estos conocimientos que los tenemos, y es revitalizarlos y conectar nosotros con la vida que habita todo lo que está funcionando alrededor nuestro.
Así que de vuelta un check-in con cómo estoy ahora, mini de cada uno, respirar, bajar los hombros, y en esa quietud darle las gracias, a vivir agradecidos, a Beto, a la luz que es Brother David, y a la excusa de que yo sé que están ahí y que tuve que recordarme todas estas cosas para volver a recordármelas. Así que profundamente agradecidos, y nos abrimos, no sé si hay preguntas o cómo hacemos la dinámica, Beto. Gracias, Cristian, gracias. No te imaginás los mensajes de la gente, felices de poder haber compartido con vos una demostración de armonía. Te agradecemos muchísimo por esta charla. Hay muchas preguntas. Luz, ¿cómo vamos a manejar? ¿Vos tenés algunas ya registradas para poder contarnos? Hola. Sí. Hola, Luz. ¿Tenés algunas preguntas para poder, de la gente de Facebook, por ejemplo? O si quieren, la gente puede pasar preguntas por el chat. Hay muchos agradecimientos, por eso no se ven las preguntas, hay que buscarlas. Hola, ahora sí estoy, perdón. Estaba con un problema en internet, perdón, acá estoy. Lo que más preguntan es el tema del libro, que ya estuvimos respondiendo, pero Cristian, si lo querés mostrar. La gratitud, corazón de la plegaria. Me agarra escalofrío cuando lo pienso, porque literalmente para mí es un libro bellísimo. Y de vuelta, sin obligación, Beto no me dijo nada, nadie me dijo nada. Es de la admiración que le tengo a esto de tener gente despierta entre nosotros de este nivel, y que literalmente está entre nosotros, ¿no? Y cómo inspirarse en todos estos modelos, ¿no? Que de alguna manera señalan la punta de la evolución, porque de vuelta, volviendo a esto, ¿no? Están señalando potencialidades, ¿no? Así que nada, agradecido. Cristian, ¿por qué no nos decís tu Facebook, cómo es? En esto de ser, mi hijo me dice que soy un boomer, en realidad pegó en el palo de ser un baby boomer, porque me parece que es hasta los 60 un baby boomer, pero boomer son los que siempre hablan del pasado como todo mejor, así que tengo 3 Facebooks, de los cuales 2 se abrieron porque no supe abrirlos. Hay uno, que es el verdadero, que se llama, que es donde subo todos los artículos, que es Cristian Plebs, personaje público. Porque después hay una fanpage que quedó ahí un poco silenciada, y otra más, que creo que está como perfil, pero que tampoco tiene actividad, pero la mía, una vez por semana subo artículos y pensamientos y reflexiones y actividades. Bueno, ahí en el Facebook de Cristian hay muchos que están preguntando cómo pueden seguir profundizando esto. Ahí pueden encontrar muchísimo material. En www.viviragradecidos.org también pueden encontrar mucho material, incluso algunas otras charlas de Cristian. Cualquiera que tenga cualquier necesidad, por favor envíanos emails a info@viviragradecidos.org. Y los invitamos a visitar la página, que ahí podrán encontrar bastante material para poder seguir avanzando. Te agradecemos infinitamente, Cristian, y podemos ahora desbloquear el video para que todos puedan saludarse entre todos y poder manifestarte lo agradecidos que estamos de corazón. Una cosa más agrego. Sí. Mi especialidad es la de desarrollo infantil, y bueno, y con Beto gran parte de nuestro trabajo juntos es cómo llevamos esto a la educación, ¿no? Que es el gran desvelo, sin desnaturalizar, ¿no? Y así que muchos de los libros que están viendo acá son libros que nos inspiraron en ese camino, ¿no? De tratar de pensar tanto desde el adulto, desde el bienestar del adulto, ¿no? El bienestar docente, como
y cómo hacer las prácticas, cómo llevar esto de manera cuidada a los niños sin volverlo una presión, una técnica o algo que de vuelta hay que presionar para que aprendan, ¿no? Porque es otro paradigma de aprendizaje. Así que van a ver cosas que tienen que ver con mindfulness, que es la metacognición aplicada, niños con necesidades especiales, meditación para principiantes, que es libros que pueden ser individualmente, y distintas maneras de interpretar lo mismo y aplicado tanto en investigación como en actividades prácticas para llevar al aula, ¿no? Así que bueno, era eso lo que quería agregar. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Podemos desbloquear, podemos habilitar las cámaras de todos, Luz. Sí. O Maxi, así le damos un fuerte agradecimiento entre todos a Cristian, y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, ¿no? Yo primero. Pero ahí escucho, a ver, que ya nos estamos acostumbrando a estos Muchas saludos. gracias, muy buena, Cristian. muy buena. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Flor, ahí veo. Gracias. Gracias. Ah, Claro. Mila, ¿cómo andás? Muchas gracias. Hola. Gracias, Ah, Cristian. Chao. Gracias. Chau, chau. Siempre escuchándote. Se me vea bien la cara. Ahora ya. Gracias, Cristian. Ay, ¿sabes quién estaba viendo? Cristian.